La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 17. Al alcance de la salvación. Resonancia oculta. Viejos amigos. Carguero Antius, membrana joviana. Mersadi contuvo la respiración por un momento, con los ojos cerrados, y dejó que el sonido disminuyera. El hedor de la sangre y la ceniza le llenaba la lengua. Sangre sobre un pelaje apelmazado, dientes, el espíritu vengativo, los ojos de Malogurs mirándola. «Loken, son civiles». Soltó el aliento y abrió los ojos. Unos rostros asustados se volvieron hacia ella. Las luces parpadeaban en las consolas. Las manos de los tripulantes, apoyadas sobre palancas y diales, temblaban. En su nicho, Chi-32 Beta daba sacudidas en su crisálida de cables. A pesar de que la sangre ya había coagulado, la visioingeniera se había quedado hecha un ovillo. El resto de la tripulación estaba de pie, a la espera. Contaban con oficiales de puerto, un piloto de lanzaderas, un adepto de mantenimiento y guías de aterrizaje. Mersadi no tenía ni idea de si tenían conocimientos suficientes para controlar una nave en el vacío, aunque fuera por un breve periodo. No tenía ni idea de si se iban a quebrar o no cuando el siguiente tramo de futuro cayera sobre ellos. No tenía ni idea de si ella iba a caer junto a ellos o no. Pensó en los cientos de personas que todavía quedaban en aquel navío, en Nun y en Mori, acurrucados junto a su camarote. «Ya», dijo. En el puesto de mando, el corpulento piloto llamado Gade asintió y se tensó al llevar la mano a una palanca de latón hacia abajo. Tenía la tez pálida como el hielo. «Energía de reactores aproximándose al máximo», informó Chi-32 Beta. Gate tiró de la palanca en la consola de mando. Las luces se encendieron por todo el puente. La cubierta dio una sacudida cuando el reactor lanzó su corazón hinchado hacia el vacío, y la nave avanzó hacia adelante a toda máquina. Tras ella, la nave que les daba caza y que había estado observando Lantius abrió fuego sin piedad. Unos rayos láser iluminaron la oscuridad y Lantius comenzó a girar sobre él mismo mientras las manos de su cabina de mando trataban de controlarlo. Los gritos y la confusión llenaron el puente. Las máquinas soltaron pitidos agudos y algunos de los que se encontraban al mando de las consolas se quedaron petrificados por el terror, mientras otros gritaban con los ojos muy abiertos. Conforme unos conjuntos de advertencias rojas se iluminaban, Gate se había quedado mirando la consola de mando, con la boca abierta como un pez que trataba de respirar fuera del agua. Los gritos de la tripulación sonaban por encima de los quejidos de las máquinas. Aquel caos fue la salvación de la nave. Cuando los cazadores volvieron a abrir fuego, la trayectoria salvaje del carguero lo alejó de los disparos que amenazaban con destrozarle el casco. Sin embargo, la nave cazadora estaba acelerando. Se trataba de una embarcación de poco tamaño, más pequeña aún que Lantius, un bloque de metal agujereado de poco más de 200 metros de largo, y la mitad de la nave estaba formada por motores, por lo que era rauda. El Antius continuó su avance a trompicones. Frente a la nave, el mar brillante que era la membrana joviana a la espera. Los cazadores dispararon una vez más, y en aquella ocasión sus disparos impactaron contra la quilla del casco del carguero. El blindaje de metal y ceramita ardió y se desprendió, y la nave soltó gas y fluido de sentina. El alboroto del pánico en el puente de Lantius batallaba contra el alarido de las sirenas. En su entramado de cables, Chi-32 Beta se estremeció, mientras las compuertas blindadas sellaban la porción dañada del navío. Los cazadores cesaron su fuego y aceleraron para aproximarse más a ellos. «No»,
La nave, jadeó Chi 32 Beta. Unas chispas surgían alrededor de la visioingeniera. El olor a cables requemados y a carne chamuscada se alzaba de ella. No puede continuar. Su corazón y su espíritu arden. Tenemos que continuar o moriremos, dijo Mersadi. A la tezno sacerdotisa le dio un espasmo y sus extremidades se sacudieron. Unos arcos eléctricos surgieron de las consolas. Gate no podía dejar de temblar en su puesto de mando y las manos se le habían quedado pegadas a los controles. En el vacío, los cazadores se acercaban a su presa. Ya se habían aproximado lo suficiente como para que los buscadores de objetivos fueran capaces de encontrar el blanco sin importar lo que hicieran ellos. Cargaron sus armas. La energía se acumuló en las reservas de turboláseres. El Antius giró sobre sí mismo y soltó microfragmentos de su casco al hacerlo. Un trozo de roca golpeó a la nave cazadora y le abrió un cráter en su blindaje. La nube exterior de residuos orbitales de Júpiter empezó a chocar contra ambas naves como si de lluvia se tratase. Los cazadores mantuvieron su rumbo. Sus sistemas de detección de objetivos se fijaron en el Antius y sus torretas rotaron sobre sí mismas. Había estado siguiendo a aquella presa desde sus primeras horas tras la destrucción de la nave prisión cerca de Urano, y la había estado rastreando a través de las llamas de la batalla y los golfos oscuros que separaban los planetas del exterior del sistema. Durante todos aquellos días había permanecido en silencio, con casi todos sus sistemas a baja potencia, para poder avanzar a oscuras y sin generar calor, sin hacerle caso a nada más que no fuera su presa. Según se acercaba para asestar el golpe letal, transmitió datos a través de la oscuridad hacia las naves y estaciones de Júpiter. Sabía que los primeros enemigos no se encontraban muy por detrás y que los defensores de Júpiter no iban a arriesgarse a esperar y comprobar si las naves que se dirigían hacia allí a través del vacío eran aliados o enemigos. Los códigos de autorización volaron para silenciar las armas que iban a volverse para darles la bienvenida. Iba a acabar con su presa y luego alejarse de Júpiter tras haber completado su tarea. Recorrió los últimos miles de kilómetros en una trayectoria en espiral para imitar a la del Antius. Los fragmentos de restos a la deriva más grandes traqueteaban al chocar contra la nave cazadora, y los trozos de roca y antiguos fragmentos de naves muertas se convirtieron en polvo ante sus escudos. En el puente del Antius, el casco resonaba con el tintineo de los impactos. La tripulación lloraba. Gates se había desplomado sobre los controles y tenía las manos ennegrecidas por las descargas eléctricas, aunque, de algún modo, seguía respirando y manteniendo la trayectoria de la nave. «¡Aguantad!», oyó que decía una voz clara y fuerte. A Mersadi le llevó un segundo darse cuenta de que la voz era suya. «¡Tened fe!». La nave cazadora se colocó en su posición de disparo final. Las luces de la membrana joviana relucían más que las estrellas ya. Los cazadores fijaron sus armas, dispuestos a abrir fuego. Los motores del Antius chisporrotearon. Los cazadores soltaron su disparo de ejecución. Un destructor surgió de la oscuridad y derribó a la nave cazadora de la oscuridad con una bolea de fuego de macrocañón. Unos anillos de plasma surgieron de su casco e hicieron que los fragmentos de su cadáver salieran disparados conforme se derretían. El destructor atravesó los restos de la nave que acababan de derribar. Unos alaridos y sonidos cacofónicos surgieron de él en cada canal de señal y comunicación. Si bien otrora había sido una nave de guerra y de conquista, los años que habían transcurrido desde su traición le habían arrebatado aquella divinidad. Había acudido al sistema solar al responder a la promesa de poder, aprovechándose de los restos de la guerra, como si de una ave carroñera se tratase, y había adelantado a las naves de los guerreros de hierro mientras capturaban los elementos orbitales de Urano. El hambre, el capricho y la sed de poder que la habían creado la habían hecho avanzar hacia Júpiter. Unos colores rosa pálido, verde ácido, turquesa, naranja, morado y amarillo tóxico se arremolinaban y chocaban a lo largo de su casco. Los símbolos tallados por las garras de las criaturas que vivían en pesadilla nadaban por toda su longitud, y la nave se sacudía en un polvo aceitoso de encina
como el polen de una flor en verano. Su tripulación no estaba, pues su carne y sus huesos se habían fundido con el tejido que conformaba el navío. Aún así, sus voces seguían allí, y cantaban y gritaban hacia la noche mientras la nave seguía con su cacería. Temblaban conforme el fuego de la nave muerta rozaba su casco. Sus aullidos se tornaron alaridos de deleite. En el puente del Antius, los gritos y los alaridos surgieron de cada transmisión de comunicaciones, y el casco vibró por la culpa de las notas altas como un cristal. En las bodegas y en el puente, las personas refugiadas en la nave caían al suelo, sangrando por los oídos y con el sabor a rosas, miel y cenizas en la boca. Los gritos surgieron resonando más y más. Mercedes notó que se adentraban en ella, que tocaban el borde de cosas que había tratado de recordar, pero que había querido olvidar. «¿Qué es esto?», había preguntado ella. «Nada», había dicho una voz profunda tras ella, y había apartado la mirada de Malogurs para darse la vuelta y ver otros ojos que la miraban desde arriba, sobre una sonrisa que no contenía nada de compasión. «Nada en absoluto». Entonces la voz de su sueño con Killer le pasó por la cabeza, fuerte y reconocible. «Tienes que hablar con él. Tienes que contárselo antes de que sea demasiado tarde. Recuerda lo que has visto». Y los círculos de los símbolos se alzaron ante Mercedes, ya no hechos de piedra y metal, sino que ardían en el aire. Y el aullido del destructor multicolor, conforme se alejaba de las llamas y se daba la vuelta hacia el Antius, fue el rugido de las armas en su recuerdo y el alarido de la tormenta que se cernía sobre ella en un sueño del que no lograba despertar. Y entonces desapareció. La nave multicolor se dio la vuelta, voló más allá del Antius y se volvió a sumir en la oscuridad. Los aullidos se desvanecieron de las gargantas de los altavoces y dejaron a los ocupantes del puente del Antius entre trembolores, sollozos, pero al fin y al cabo, vivos. «¿Qué?», jadeó Gate. El hombre había caído al suelo a 4 patas y temblaba como un perro asustado. «¿Qué ha pasado?». Mercedes le devolvió la mirada a Gate y observó las luces de las consolas, las cuales parpadeaban al ritmo de las alarmas que parecían sonar en voz baja en comparación con la sombra de sonidos por la que acababan de pasar. «No lo sé», repuso. «Solo llévanos a algún puerto alrededor de Júpiter». Chi-32 Beta alzó la cabeza de repente. «Nos están apuntando», logró decir la visioingeniera sin aliento. «¿Quién?», quiso saber Mercedes. «Plataformas de defensa, naves, otras embarcaciones. No puedo identificarlas». Mercedes se quedó helada al ver que el breve aleteo de esperanza de que iban a llegar a un lugar seguro desaparecía, pues entonces se dio cuenta de que iban a morir al borde de la salvación. «Nos contactan», zumbó la tecnosacerdotisa. Los altavoces soltaron un crujido de distorsión, tras lo cual una voz surgió de ellos y habló a través de la estática. «Carguero Antius, confirmad que portáis a la rememoradora Mercedes Oliton. Repito, confirmad que portáis a la rememoradora Mercedes Oliton». Los rostros del puente se volvieron hacia ella. El marco de la nave seguía zumbando por la energía que lo impulsaba a través de la nube de restos en dirección a las armas de las defensas jovianas que los esperaban. Mercedes se quedó quieta, petrificada. No sentía las extremidades. «Activa la respuesta», dijo por fin. «Canal de comunicaciones abierto», le informó Chi-32 Beta, entre tartamudeos. Los altavoces volvieron a emitir su crujido. Mercedes tragó en seco. «Soy», empezó a decir, pero entonces las palabras se le atascaron en la garganta. Después de todo este tiempo. «Estoy aquí», acabó diciendo. «Soy Mercedes Oliton». «Desactivad los motores. Nosotros nos encargaremos de traeros a bordo». Mercedes cerró los ojos por un segundo y asintió. En su imaginación, creyó ver que la imagen de Killer le dedicaba una sonrisa. «Gracias», dijo. «Gracias, viejo amigo». El comunicador emitió un chasquido, como si el interlocutor al otro lado del canal hubiera dudado un momento antes de volver a hablar.
Ya estáis a salvo, dijo la voz de Garby el Loken. Santuario Cometa, Golfo del interior del sistema. Los fantasmas de la unificación llevaron a Ahriman a través de los lugares en los que había perdido la vida. La transición de un recuerdo a otro era abrupta, tan afilada como el corte del último segundo del hilo de una vida. Recorrió un laberinto de hielo bajo las cúpulas antárticas y vio como una mujer disparaba sus últimas balas hacia un muro de carne y pelaje quiméricos que se cernía sobre ella. Daba grandes zancadas en una exoestructura a lo largo de los mares ardientes de Hattusa B. Miraba por el costado de la colmena Truskana. Unos incendios ardían al pie de la montaña y escalaban por sus laderas con un brillo intenso bajo la sombra que arrojaba su gran tamaño. El viento soplaba con fuerza y contenía el aroma del infierno que había invadido los niveles inferiores de la montaña. Solo que no era una montaña, claro, sino una ciudad. En sus raíces, muy por debajo de la superficie, había estructuras fabricadas hacía tanto tiempo que sus creadores habían conocido Terra cuando ésta había sido verde y azul y soñaba con la serenidad bajo la mirada del sol. Las ciudades que habían sido sus semillas tenían nombres que resonaban en la conciencia, por mucho que sus historias hubiesen pasado al olvido. Azinc, Opolis, Rians. En aquel momento, su destino era quedar arrancadas y que sus huesos se doblaran en una estructura que iba a pasar a denominarse un palacio, aunque era más grande que los imperios de la juventud de la humanidad. «Moriste aquí», dijo Ahriman, «al capturar la colmena Truskana». A su lado, la imagen muda de un guerrero vinculado de las tecnotribus valgranas lo miró. El hombre estaba cubierto con la sangre de las heridas que le había arrebatado la vida. Asintió. «Lo siento», se disculpó Ahriman. «No puedo quedarme aquí, pero lo recordaré». El hombre ensangrentado volvió a sentir antes de dar media vuelta. Ahriman se quedó mirando un segundo más, mientras oía el lejano estruendo de los cohetes que caían sobre los puestos de defensa de la cara septentrional de la colmena. A las legiones Trueno y a los ejércitos de la unidad les había llevado un mes tomar Anak, pero cuando llegó el fin, lo hizo con rapidez y había acabado con la vida de cientos de miles en el transcurso de un solo día. «No tenemos tiempo para estas tonterías». La transmisión de Igni se adentró por la visión psicométrica y mancilló su claridad. El cielo nublado por el humo se congeló y la imagen de la colmena se tornó borrosa. «Hay tiempo suficiente», repuso Ahriman. «Hay un aproximado de 1.740.000 conjuntos de restos individuales en este centro. Extraer impresiones psicométricas de todos llevará...». «Estoy al tanto de los factores involucrados en el proceso», le interrumpió Ahriman. «En ese caso, también sabrás que no es posible». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque importa». Ahriman se enderezó y volvió a mirar a la imagen que había sacado de la psicorresonancia de uno de los cráneos que delineaban los muros del santuario Cometa. «Al final, todo se convierte en polvo, pero lo que hacemos antes de serlo importa. Lo que todo era en el pasado importa». «Si tú lo dices». Ahriman se dio media vuelta y la imagen se desplomó en forma de polvo y volvió a formarse la realidad de una sala llena de huesos. La cámara central del santuario Cometa ya había quedado mancillada por la sangre y la batalla. Los proyectiles de Volter habían tirado cráneos de las paredes y habían destrozado fémures y vértebras talladas de las columnas del tejado alto y abovedado. Los puños imperiales habían limpiado los restos tras poner punto y final a su purga. Ahriman podía notar el asco de los hijos de Dorn al ver lo que los devoradores de mundos habían hecho en aquel lugar, pues su ira permanecía en las marcas que habían dejado sus Volter y cuchillas. Aquellos pensamientos y emociones cantaban en el remolino que formaba el pasado, el presente y el futuro del santuario.
Pese a que se había creado para recordar a los muertos y los sacrificios que habían hecho en la vida, los devoradores de mundos lo habían transformado en algo más terrible y profundo que un simple lugar para el reposo de los huesos secos y los recuerdos. Durante las décadas en que habían protegido aquel lugar, los devoradores de mundos habían derramado sangre en el santuario Cometa para honrar a sus nuevos dioses. Habían tallado sigilos sutiles en su sustancia y habían saturado sus sombras con malignidad. Los hilos de la disformidad se habían adentrado en los huesos y se habían alimentado de los recuerdos de los muertos. Unas plegarias susurradas se habían asentado en la penumbra, encerradas en el cometa conforme éste seguía su trayectoria alrededor del sol. Hasta cuando Sigismund y los puños imperiales habían acudido a aquel lugar para acabar con los devoradores de mundos que quedaban allí, sus acciones solo habían alimentado más la fuente de potencial místico que se encontraba justo por debajo de la piel de la realidad. Las muertes de los devoradores de mundos habían sido el acto de unos mártires al servicio de los poderes de la disformidad, y por muy ingenua que aquella fe le resultara a Ahriman, la verdad era que el acto contenía poder. El santuario Cometa resonaba con su significado ritual. Los susurros y los vórtices de emoción dejaban una estela a su paso por los cielos. No importaba si el acto de los devoradores de mundos se había visto impulsado por la casualidad o la previsión, pues fuera como fuese, había creado una herramienta de la que unas manos más capaces podían valerse. Ahriman se volvió hacia el centro de la cámara. La esfera de piedra del Solatarium flotaba sobre el suelo, y unos arcos de luz espectral surgían de la superficie hasta chocar contra el techo y el suelo. Las dimensiones de la sala cambiaban según la miraba, por lo que tuvo que obligar a su mente a mantenerse centrada. La energía se estaba acumulando en el Inmaterium y tomaba forma con cada segundo que pasaba. Alrededor de la cámara, en los 8 puntos cardinales, el lastimero cargamento que habían llevado con ellos en los contenedores negros se arrodillaba en el suelo. 3024 mortales, cada uno de ellos con una chispa de conexión a la disformidad, todos seleccionados de las bodegas de las naves negras que las fuerzas de Horus habían cazado y capturado. Había vástagos de líderes planetarios, mendigos, hombres, mujeres, personas amables, corruptas y desesperadas. Unas cadenas de hierro, latón y plata los sujetaban a la cubierta, mientras que los devoradores de mundos se movían en silencio entre ellos y les pintaban el cuero cabelludo y el rostro con tinta de cenizas. Alguno de ellos les empezó a gotear sangre de la boca en cuanto los sigilos le marcaron la piel. Los 1000 hijos de Ahriman permanecían cerca de las filas de mortales y transmitían calma y pasividad a sus mentes. Las luces y las sombras empezaban a surgir de ellos y nublaban la realidad por encima de sus cabezas. Pensó en lo que había sacrificado en busca de la verdad, de la salvación de su padre, en actos que se convertían en algo correcto solo cuando se sopesaban contra las mayores necesidades. ¿Aquella necesidad era suficiente como para justificar la atrocidad que iban a cometer? No estaba seguro, aunque sí sabía que ya era demasiado tarde para tomar una decisión distinta. Ahriman soltó un suspiro. Una imagen espectral de su pensamiento apareció, traslúcida en el aire, desplegó una de las alas con plumas y se desvaneció antes de poder alzar el vuelo. Dirigió su mente hacia Menkaura, quien se encontraba en el centro del Solatarium. Fue como un grito a través de un vendaval que soplaba con cada vez más fuerza. ¿Cuánto queda hasta la conjunción? Ya queda menos. Ahriman notó el esfuerzo en la respuesta de Menkaura. Cada casa se alinea. Los orbes celestiales cantan, pero no todos. Todavía queda sangre por derramar. La reina del cielo lleva una corona de fuego que crece. El portador de agua arroja su copa sangrienta hacia la noche, pero la moneda del lobo todavía brilla. La rueda gira, la arena se desliza. Unas imágenes fluyeron sobre la conexión que había establecido con la mente de Menkaura. Ahriman vio Plutón y su cara y sus satélites pasaron de la fría realidad a ser unas monedas de plata colocadas en las cuencas de una calavera. Unos sigilos en lenguas que la humanidad nunca había pronunciado recorrieron la oscuridad,
y condujeron al ojo interno en una trayectoria en espiral. Vio los símbolos del viejo zodiaco, de los calendarios apocalípticos del amanecer de la historia, los rostros gemelos, la serpiente que rodea el fuego, las llaves del sueño, todos ellos danzando con la sustancia del humo contra las estrellas que eran sus ojos. Todo el gran mecanismo se estaba moviendo y sus partes se alineaban, resonaban entre sí, iteraban cada vez más. Los fuegos de la batalla lo alimentaban, el miedo y la sangre de los caídos lo impulsaban, hasta la esperanza desesperada y el desafío de los defensores aumentaban su inercia en la disformidad. No existía en ninguna parte, pero estaba enlazado a todo, a cada momento del pasado, a cada pensamiento del futuro y a cada acto que todavía no se había producido. Fue lo más sobrecogedor y terrible que Ahriman había comprendido nunca. Vio más allá de ello, hacia las naves que llenaban la disformidad y flotaban en corrientes que en otras circunstancias las habrían destrozado. Miles de ellas, decenas de miles de ellas, de distintos tamaños. Unas criaturas demoníacas las rodeaban y su color y su forma cambiaban con cada momento que pasaba. Retiró su mente y notó que se tambaleaba un poco cuando la realidad sustituyó a la visión. Volvía a estar en el santuario. El apóstol se encontraba al otro lado de la cámara y su casco sin expresión estaba girado de un modo que Ahriman le indicaba que los ojos del hombre estaban clavados en él desde detrás del bronce liso. El momento del alienamiento se acerca, transmitió por el comunicador. El apóstol asintió una sola vez. Tal como estaba escrito. Siempre que los últimos elementos se decidan, claro, repuso Ahriman y oyó la frialdad de su propia voz. Ten fe, brujo. No todo es arte y diseño. Los dioses deciden que todo sea así. Ten fe. Ahriman no contestó, sino que se dio media vuelta. Acercad las naves y empezar a sacar a nuestros hermanos. No podemos estar aquí cuando el final de todo esto empiece. ¿Y los devoradores de mundos?, preguntó Ignis. Ahriman miró a los guerreros de armadura escarlata que se movían entre los psíquicos encadenados. Algo me dice que no pretenden convertirse en mártires. A diferencia de Menkaura, interpuso Ignis. Ahriman notó que sus pensamientos volvían a posarse sobre su hermano, quien en aquel momento estaba encerrado en la esfera de piedra del Solatarium. Pero es diferente, claro. A él le quedará el consuelo de que su recuerdo es importante para ti. Preparad las naves, repitió Ahriman tras una larga pausa. Como desees, repuso Ignis antes de retirar sus pensamientos, lo cual dejó a Ahriman con las voces de los fantasmas del santuario.